Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios, el único lugar donde encontraremos verdadera esperanza. Te invitamos a ver los programas anteriores, todos están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. También estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y ahora puedes escuchar nuestros podcasts en Spotify. Hace una semana realizamos un programa sobre el estrés, donde pudimos ver las situaciones que nos generan tensión, como el medio ambiente, nuestras propias limitaciones, los problemas con otras personas. Cuando anticipamos eventos futuros, también generamos estrés. También vimos que debemos cuidarnos en momentos donde experimentamos estrés, de no responder de una manera equivocada, no responder con temor, con ansiedad, con amargura, con resentimiento, con envidia, con celos, con descontento ni con insatisfacción. También fuimos estimulados a responder bíblicamente, viendo todo lo que acontece en nuestras vidas como parte de la soberanía de Dios. También vimos que debemos aprender a dar gracias por todo, que en medio de las pruebas era un buen momento para reflexionar en los buenos propósitos de Dios y que debíamos pedir a Dios que nos mostrara qué hacer en medio de las pruebas que nos toque enfrentar a cada uno de nosotros. A raíz de este programa recibimos muchas preguntas sobre este tema y en nuestro programa del día de hoy queremos responder bíblicamente a algunas de ellas. Y para conectar estas preguntas con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida al pastor Eduardo Saladín. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Siempre es un placer estar en Conectando con la Palabra aquí contigo. Qué bueno, pastor. Mire, pastor, yo recordando hoy, nosotros grabamos este programa la primera vez por Zoom y la segunda vez que lo dimos, pues lo regrabamos. Y recuerdo que en ese programa que hicimos por Zoom, Dios nos mostró lo que significaba experimentar estrés, porque era una clave que había que dar para entrar y la que dimos era errónea. Y yo me acuerdo que en medio de ese programa teníamos gente hablándonos por todos los lados. Y la verdad es que fue un día donde Dios nos llevó el programa a la práctica, mostrándonos lo que realmente era el estrés. Y en el caso mío, yo había leído el material del guión, sabía lo que era tratar de confiar en la soberanía de Dios. Sin embargo, para ese momento generé mucho estrés. Y yo quiero conectar ese ejemplo que me pasó ese día de mi propia vida con la primera pregunta que hemos recibido del oyente, y ¿es pecaminoso sentir estrés cuando siento que no puedo controlar una situación? Bueno, lo primero que tenemos que ver, Daniel, es qué nos enseña la palabra de Dios. El Señor nos dice en su palabra que no debemos estar preocupados por nuestras vidas, por qué comeremos, por qué beberemos, por nuestro cuerpo, qué vestiremos. No podemos añadir a nuestra estatura un codo, ¿verdad? Un centímetro, un milímetro, una pulgada. Entonces, el Señor nos manda a no tener estrés. Nos dice en Filipenses: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea que nos da ciertas directrices. Nos dice que el estrés también choca la palabra, nos ahoga. Y tú dijiste en el inicio muchas situaciones que nos causan estrés, y ninguna de esas situaciones, Daniel, nosotros la podemos controlar. Somos incapaces de controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, como tú dijiste, en el medio ambiente. Fíjate, ahora mismo, con esto de la pandemia, puede haber, vamos a suponer, o en diferentes países, aún en nuestro país, fallos en la energía eléctrica en diferentes lugares. Eso hace que no haya agua fría, eso hace que no haya ventiladores o abanicos, como nosotros decimos, o aire acondicionado, y eso nos afecta físicamente. Ahora, ¿cómo tú controlas eso, Daniel? No hay manera de poder controlarlo. Por ejemplo, lo que decía, con la pandemia ahora hay mucha tensión. Hay que tener mascarillas. Si tú vas a un lugar, te están pidiendo en nuestro país, por lo menos en lugares públicos, la tarjeta
de vacunación. Y todas estas cosas nos afectan, el temor a ser contagiados por el virus en la pandemia. Muchas personas tienen el temor de perder su trabajo, porque muchas empresas, precisamente por la pandemia, han tenido que limitar o despedir empleados. Mira cómo tú y yo hablábamos antes del programa, que tú me decías que ahora hay suplidores tuyos en el área de óptica, ¿verdad? De espejuelos, de lentes, donde tú trabajas, que no tienen los inventarios, tus suplidores completos, y hay muchas limitaciones en recibir tus productos. Entonces tienes demandas de clientes locales por esos productos, y quizás no solo tú, sino muchas empresas no pueden suplir a esos clientes que están demandando. Yo sé aquí, por ejemplo, que muchas fábricas en diferentes segmentos, textiles, segmentos de artes gráficas, de comestibles, no tienen sus inventarios completos. Sí, todas estas cosas crean estrés, pero te voy a decir algo más. El anticipar lo que va a suceder con esto de la pandemia, qué va a pasar en el futuro, si van a venir otras pandemias, crea más estrés. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿podemos controlar esas cosas, Daniel? No. No las podemos controlar. Entonces, el Señor nos dice, no estén afanados por nada, por ninguna de esas cosas que sucedan. No estén preocupados. ¿Por qué? Como tú dijiste al inicio, de una manera indirecta tú contestaste esa pregunta y quizás muchas de las que nos van a hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, si yo creo que yo soy, que voy a resolver el mundo, que voy a tener control de todas las variables que existen, entonces voy a vivir en estrés, voy a vivir con reflejos físicos o síntomas físicos de ese estrés, como pasa muchas veces, dolor de cabeza, úlceras, muchas personas, problemas digestivos. Sí, el Señor nos manda a no estar preocupados, como te dije en esos textos, y eso puede ser pecaminoso. Bueno, la verdad, pastor, que Dios nos ayude, porque estamos viviendo tiempos donde Dios nos ha mostrado claramente que no tenemos control de muchas cosas, y tristemente la autosuficiencia de nosotros nos lleva, aún siendo cristianos y conociendo la palabra de Dios, a actuar de una manera incorrecta. La segunda pregunta, pastor, nos la envía una mamá, una esposa, y nos dice, ¿qué consejos prácticos puede darme para no estresarme y sentirme molesta? Tengo un trabajo sumamente estresante que me exige mucho rendimiento, pero también tengo que organizar mi casa, hacer la comida, lavar plato, y mi esposo no me ayuda. Peor aún, me lastima con sus comentarios, con excusas mediocres como que está ocupado, que él tiene sus responsabilidades y que la casa es mi responsabilidad. Bueno, Daniel, esa es una pregunta muy interesante. Fíjate algo, hemos visto que siempre va a haber situaciones que nos causan estrés, y esa persona, esa mujer, dice, ¿verdad?, que tiene un trabajo estresante, que tiene que rendir mucho, que tiene que también hacer las labores de la casa y que no tiene la ayuda del esposo. Ella tiene que enfrentar esa situación de una manera espiritual. La presión, como vimos, siempre va a existir. El punto es cómo reaccionamos a esa presión, Daniel. Mira, tiene que haber una respuesta mental. O sea, nosotros tenemos que pensar de una manera correcta, porque la forma como pensamos nos va a ayudar a dar una respuesta emocional y física correcta. Ella tiene un trabajo, oye, pero qué bueno que tiene un trabajo. El trabajo es estresante. Bueno, acuérdate que dice la Escritura que todos los trabajos, lo que vayamos a hacer, vivimos en un mundo de pecado,
en un mundo donde hay muchos problemas. Ella tiene que dar gracias a Dios, Daniel, porque en medio de esta situación tiene un trabajo. Como tú decías al inicio, el Dios soberano ha permitido que ella tenga un trabajo, pero no solamente un trabajo, Daniel. Ella tiene una familia, tiene un esposo, tiene hijos, está viviendo en una casa, ya sea propia, ya sea alquilada, y esos son motivos para darle gracias al Dios soberano que le ha concedido todas esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que ella haga en medio de la situación en la cual ella se encuentra? Que glorifique el nombre de Dios. Dios va a hacer en medio de la situación del trabajo, de su matrimonio, con sus hijos, en su casa. Él quiere que ella lo glorifique con su vida. Y Dios va a hacer que todas estas cosas obren para bien. O sea que Dios, a través de todas estas experiencias, está formando a Cristo en su vida. Y tú sabes lo que debe hacer esa joven, esa señora, esa hermana. En vez de quejarse, darle gracias a Dios por el privilegio, como vimos, ¿verdad? De tener un trabajo, de tener un esposo, una familia, una casa donde ella vive. Porque el Señor nos manda a dar gracias en todas las situaciones, porque es la voluntad de Dios. Y te voy a decir la verdad, las situaciones de ella son favorables en ese aspecto. Lo que ella debe hacer es reconocer el control soberano de Dios en cada detalle de su vida. Bueno, que el marido no la ayuda con las labores de la casa. Ella debe sentarse y hablar con su esposo. Si ambos son creyentes y él no cambia en ese aspecto, deben buscar un hermano más maduro en la iglesia, un líder, uno de los pastores, e ir a hablar de manera que puedan organizar sus vidas, que puedan organizar sus prioridades para trabajar en todas estas áreas. Pero ella debe ver su situación con gozo, con acción de gracias, viendo al Dios soberano guiando su vida, viendo lo bueno que es Dios con ella, y debe agradar a Dios haciendo lo que debe hacer. Ese sería mi consejo para esa persona. Muy bien, pastor. La verdad que viendo la segunda pregunta y esa tensión que genera el trabajo, conectarlo ahora con la tercera, que también vamos a hablar del trabajo. A mí, de verdad, yo recuerdo en el Génesis, causa del pecado, el trabajo ha generado muchas situaciones. El trabajo no era así. Yo veo cuando Dios mandó a Adán a ponerle un nombre a todos los animales, pues es verdad que él terminó cansado, pero no había la cantidad de tensión que tristemente el pecado ha generado en el trabajo en el día de hoy. Entonces, conectando eso con la siguiente pregunta, este es un hombre ahora que manda esta pregunta a un hermano y dice: mi trabajo es bien demandante y la responsabilidad que tengo de cumplir me genera mucho estrés. La hermana anterior, el tema era en su casa, ¿cómo le generaba? Este señor dice: ¿cómo puedo balancear mi vida de tal manera que no me absorba a un nivel que pierda mi familia, que pierda mi involucración en la iglesia por estar ofuscado en el trabajo? Y yo, no lo dice él, pero me imagino que si pierde la familia, si pierde la iglesia, pues su relación con Dios también la perderá. Es decir, ¿qué le puede recomendar a usted, a esta persona, a este hermano que está buscando el balance? Sí, fíjate, Daniel, que lo primero que él dice es que las responsabilidades de esta vida le generan estrés, porque a todos nosotros nos genera estrés o nos generan ese estrés, esas responsabilidades. Lo que nosotros debemos hacer, como Él quiere, como Él nos dice, como nos pregunta, ¿cómo yo puedo balancear mi vida para no desbalancearme, para no ser absorbido por el trabajo u otra cosa, poniendo todo en orden? Bueno, yo debo ajustar mis prioridades en esta vida de la manera correcta. Y esa es una pregunta que toma un tiempo responderla, y yo sé que si empiezo a responderla ahora me vas a decir que vamos a una pausa, porque yo sé que tú tienes tu tiempo bien cronometrado. Entonces prefiero
que tú me digas que vamos a la pausa ahora y respondemos la pregunta en el próximo segmento. ¿Qué te parece, Daniel? No, muy bien. Vamos entonces. Hemos visto que el estrés es pecaminoso, que definitivamente tenemos que descansar y confiar en Dios, aún en las situaciones que enfrentamos. Eso no escapa al control de Dios, como esa hermana que tenía todas esas situaciones, tanto en el trabajo como en la casa. Sin embargo, vamos a una pausa y en el próximo segmento respondemos qué va a decir el pastor, no el pastor, qué dice la Biblia, y el pastor va a ser el intérprete o el comunicador con relación a este hermano que está buscando un balance. Nos vemos en breve. Sí. Te iba a decir antes de ir a la pausa, Daniel, que siempre va a haber situaciones de estrés, situaciones que no controlamos. Recuérdate lo que tú dijiste al inicio. La respuesta que demos a esas situaciones de ansiedad, de depresión, de diferentes índoles, si podemos decir así, es lo que es pecaminoso. Perfecto. Bueno, pues vamos al intermedio y volvemos en breve. Sigue conectando con la palabra. Búscanos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram. Escucha nuestro podcast en Spotify. Conectando con la palabra. Conectando las verdades de la palabra con nuestra vida diaria. Bueno, continuamos con nuestro programa y queremos repetir la pregunta que hicimos en el segmento anterior nuevamente, y es un hermano que nos envía la siguiente pregunta. Dice: mi trabajo es bien demandante y la responsabilidad de cumplir me genera mucho estrés. ¿Cómo puedo balancear mi vida de tal manera que no me absorba a un nivel que pierda mi familia y mi involucración en la iglesia por estar ofuscado con el trabajo? Como decíamos al final del primer segmento, Daniel, todos estamos sometidos a mucho estrés, y él pregunta cómo yo puedo balancear mi vida. Lo correcto es poner en orden nuestras prioridades, pero poner en orden nuestras prioridades conforme a lo que Dios nos dice. Si no tenemos en orden nuestras prioridades, Daniel, vamos a estar siendo llevados, vamos a decir así, por las ondas del mar, por las olas, como alguien que está en el mar y es llevado de un lugar a otro. Entonces, ¿qué debemos hacer para poner en orden nuestras prioridades? Bueno, debemos ver lo que Dios nos dice en su palabra. Él parece que es una persona casada porque dice que tiene su familia. Tú me dijiste, ¿verdad?, que no quiere perder su familia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir a la Escritura y ver lo que Dios nos dice a fin de escoger lo mejor para hacer las cosas de manera que agrademos a Dios. Fíjate algo, Daniel. Dice la Escritura que Jesucristo vino al mundo y Él nos dijo que Él le dio gloria al Padre aquí en la tierra, que Él terminó la obra que el Padre le encargó hacer en la tierra. Todos nosotros tenemos un llamado aquí en la tierra, y es, los cristianos, claro está, vivir para la gloria de Dios, porque el que no tiene a Cristo vive para sí mismo, aunque tiene el llamado de vivir para Dios, pero al no conocer a Dios no puede hacerlo. También en la Escritura se nos dan, si podemos decir así, dos grandes mandamientos. Uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a mí me gustaría, al que hizo esa pregunta, darle la respuesta en función de esos dos mandatos. El primero es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. ¿Cómo amamos a Dios? Bueno, entregando nuestra vida a Él, eso es lo primero, y agradándole, como dice Cristo, haciendo lo que a Él le agrada. Eso debe ser una realidad en nuestras vidas, Daniel. Hacer que nuestro andar glorifique el nombre de Dios. Ahora, para yo amar y agradar a Dios,
yo debo conocerlo. Yo debo tener una relación personal con Jesucristo. Yo debo obedecer sus mandamientos. Yo debo buscar primeramente su reino y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, ¿qué es lo primero? Amar a Dios, mi relación con Dios, agradar a Dios, conocer a Dios, obedecer a Dios. En segundo lugar, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si él es un hombre casado, como habla de su familia, cuando Dios nos da el diseño para el matrimonio, en varias partes de las Escrituras nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué significa esto? Que después de mi relación con Dios, hay una sola persona en la tierra con la que soy llamado a ser una sola carne, y es con mi cónyuge. En el caso de ese hermano, vamos a decir así, está llamado a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa también debe amar a su marido. ¿Tú ves cómo vamos poniendo las prioridades en orden? Mi relación con Dios, mi vida devocional, mi vida de obediencia en la palabra, mi relación con mi cónyuge. Luego viene mi relación con mis hijos. Fíjate que en la Escritura, y aquí no tenemos tiempo para hablar de esto, en el Salmo 78, Dios manda a todos los padres a educar a sus hijos en la palabra, a educarlos de tal manera que guarden los mandamientos de Dios, que glorifiquen el nombre de Dios. Entonces ahí ya tú ves que hay un orden de prioridades. Primero mi relación con Dios, luego mi relación con mi cónyuge, luego mi relación con mis hijos. Luego viene entonces mi trabajo, porque yo estoy llamado a proveer para los míos, como dice la Escritura, que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? Que muchas veces, como tenemos que dedicar 8 o 10 horas al trabajo, creemos que el trabajo debe ser lo primero, pero debemos ponerlo en la perspectiva correcta. Luego viene nuestra involucración en la iglesia. Muchos dicen que antes que el trabajo debe ser nuestro servicio en la iglesia, y yo creo que debe ser el trabajo porque yo debo proveer para mi familia, luego mi involucración en la iglesia, y luego, Daniel, el tiempo que dedico a mis amigos, familiares ya más lejanos y a los pasatiempos. Entonces, a ese hermano, si podemos decir así, le damos este orden de prioridades a ver si él puede encajar su tiempo dentro de ese orden de prioridades. Que sea un orden de prioridades no quiere decir que debe dedicarle el mismo tiempo a cada cosa, porque como dijimos, el trabajo demanda muchas horas durante el día. Pero es estructurar mis actividades en función de esas prioridades. Lo primero, amar a Dios, amar al prójimo lo segundo. No sé si tienes algún comentario con respecto a esto. Amén, amén. Mire, yo lo único que puedo es añadir, porque personalmente me puedo identificar mucho con lo que esa persona hizo. Hubo un momento de mi vida en el que yo trabajaba 18 horas al día y definitivamente eso deterioró mi relación con Dios, mi relación en mi casa. Las prioridades no estaban en orden, pero me di cuenta de que realmente perdía mucho el tiempo y que yo no era una persona organizada, porque a veces yo trabajaba. Hoy en día trabajo menos horas y soy más productivo. Es decir, que no era la hora de trabajo lo que me permitían ser responsables, sino el enfoque que tenía. Y la verdad es que incrementar mi relación con Dios en ese momento, tratar de mejorar de manera intencional conforme a las prioridades que usted dijo, mi relación con mi familia, continuamos mejorando porque esto nunca se va a acabar, siempre tenemos que avanzar más y ser más efectivo en el trabajo.
me ayudó haciendo un calendario a organizar mejor mi semana y a poder repartirme mejor. Todavía seguimos luchando. Los hombres de manera natural el trabajo nos atrae. Sin embargo, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno en tener personas alrededor de mí que no me tienen miedo, que están dispuestos a decirme cosas cuando la ven mal. Mi esposa también es un maravilloso don, porque me sienta, y si yo no atiendo, pues me sientan con un consejero. Pero la verdad es que Dios transforma esas áreas. Y a ese hermano que hizo esa pregunta, yo le puedo decir por mi propio testimonio que hay esperanza. Yo no lo he alcanzado, sigo trabajando en eso, pero la verdad es que Dios poco a poco ha ido haciendo una obra, y mi esperanza es que la continúe haciendo para que esas prioridades estén cada día más en orden. Déjame ponerte un ejemplo, Daniel. Leí un caso de un hermano en Cristo que era un ejecutivo muy prominente en una gran empresa. Y en 2 ocasiones le habían ofrecido un traslado a una subsidiaria de la empresa en otro lugar, en otro estado, en Estados Unidos. Pero resulta que en el otro lugar donde lo querían mandar, no había una buena iglesia donde él congregarse, donde ser pastoreado, y eso iba a traer un descuido quizás en la vida de él, de su familia, no tener un lugar donde recibir la palabra de Dios, donde ser pastoreado. Y en 2 ocasiones él había declinado ese ascenso perdón, que le habían ofrecido. Se lo ofrecieron una tercera vez y era en otro lugar, pero no había también una buena iglesia. Y él, oye bien, no por su involucración en la iglesia, sino por el cuidado de su vida espiritual, de recibir una buena instrucción en la palabra, por ser pastoreado, tener a alguien que velara por su vida espiritual, la de su esposa, la de sus hijos. Él declinó ese trabajo, sabiendo que ya en esa empresa, aunque él iba a seguir trabajando, ya no lo iban a considerar para posiciones en otros lugares. Mira ahí cómo funciona el orden de prioridades, Daniel. Bueno, la verdad que, pastor, Dios nos ayuda a ser fiel y a no sucumbir a las cosas que el mundo nos presenta como muy bonitas. Sin embargo, el aceptarla o el agarrarla nos lleva a nosotros a descuidar nuestra relación primaria, que es pues la relación que tenemos nosotros con el Señor. Bueno, ahora pues, te voy a decir dígame. otra cosa, Daniel, que esa persona debe hacer, como tú hiciste. Él debe hacer una lista de sus actividades diarias, la de su esposa, también, tú ves. Deben juntarse, analizar a ambos sus listas, ver cómo están las prioridades en esa lista, ajustar esas actividades en función al orden de prioridades. Va a haber actividades que no son primarias, que quizás están ocupando un lugar donde debería estar otra actividad de mayor prioridad. Entonces deben tomar decisiones y ajustar su calendario de actividades conforme a este orden de prioridades que hemos visto. Ahora, para esto, Daniel, necesitamos mucha sabiduría. Y dice la Escritura que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche, y le será dada. A veces nosotros vivimos con el piloto automático, haciendo las cosas mecánicamente, y debemos pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría para ordenar correctamente nuestras prioridades. La verdad que es increíble, en lo que uno va hablando, va conectando. Quien trabajó conmigo me puso 2 semanas a anotar todo lo que yo hacía. E increíblemente, 2 semanas después, viendo todo, nos dimos cuenta que el 30% de lo que yo hacía lo podía hacer otra persona y que yo estaba asumiendo muchas responsabilidades que no eran ni mías. Y de verdad que qué bueno que usted hizo ese comentario, porque en mi vida personal fue sumamente valioso ese escribir y, como usted decía, escribir con la esposa y todo para poder tomar decisiones con conocimiento.
Es así. Bueno, Es así. bueno, pues, pastor, vamos a hacer la última pregunta. Y esta tiene que ver con un estrés diferente, no es el del trabajo. Este es un estrés que tiene que ver con la eternidad. Y una hermana nos escribe: ¿cómo puedo lidiar con el estrés de no saber si realmente soy salva? Bueno, lo primero que tiene que hacer es preguntarse: ¿cómo puedo ser salvo si creo que no soy salvo? ¿Dónde voy a pasar la eternidad cuando termine mi vida aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? Tú sabes que dice la Escritura que todos nosotros somos pecadores. Tú sabes que dice que nuestra naturaleza es de continuo hacia el mal y que no podíamos hacer nada para ser aceptos, para ser salvos delante de Dios. Y por eso tuvo que venir Jesucristo y vivir una vida de completa y total obediencia a Dios, pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Este sacrificio expiatorio a nuestro favor fue aceptado por Dios, quien lo resucitó al tercer día y Él ascendió a los cielos. Entonces, esa hermana o esa persona debe saber si se ha arrepentido de sus pecados, si ha confiado en Cristo para salvación. Y entonces, clamar a Dios que le dé, Daniel, de su paz. Dice la Escritura en Filipenses, un texto que mencionamos hace un rato, Daniel: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y cuando uno hace eso, continúa diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Jesucristo. ¿Qué significa? Que para experimentar la paz de Dios, yo debo conocerlo. Yo debo haber entregado mi vida al Señor. El profeta Isaías dice en el capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero ¿cuál es el pensamiento? ¿El pensamiento de qué persona es el que puede perseverar en Dios? Aquel que conoce al Señor. Fíjate que el Señor le dijo a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz os doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Le dijo esto ya cuando él, ¿verdad? Venía el tiempo de su muerte, que ya no iba a estar con los discípulos. Entonces, Él les deja su paz. Ahora, esa paz solo podemos experimentarla aquellos que conocemos al Señor, que hemos entregado, rendido nuestras vidas a Cristo. Amén, amén, pastor. La verdad que damos gracias a Dios por su palabra, como a un tema tan particular en el día a día de cada uno que cada uno de nosotros tiene que vivir. Dios no nos ha dejado solos, nos ha dejado su palabra para responder a esas situaciones que vivimos en diferentes áreas, porque generamos estrés en muchas áreas y realmente diariamente lidiamos, porque nuestras vidas están llenas de acontecimientos que nosotros no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar esos acontecimientos, pero Dios sí. Amén. Él no solo tiene el control de todo, sino que Él es quien lo permite. Él es el que permite todo lo que acontece en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Confiar en Él. Confiar en Él, confiar en Él. Nosotros confiamos demasiado en nosotros mismos. Que Dios nos ayude a descansar en Él. Que Dios nos ayude a rendirnos y descansar en Él. ¿Por qué tiempo? Dice, en todo tiempo. La verdad que gracias, pastor, por el tiempo de hoy. Siempre, hoy Daniel. hemos terminado. Hemos terminado ya en el día de hoy. Si Dios nos lo concede, pues nos vemos en una nueva entrega de su programa Conectando con la Palabra. Que Dios les bendiga.